Para Peter Parker, la frase "un poder conlleva una gran responsabilidad" va de la mano con la tragedia, con la muerte y cosas aún peor. Es por eso que en este video revisaremos los momentos más crueles e impactantes que le han ocurrido a Spider-Man, como convertirse en una araña, perder su cuerpo o enterarse que es un clon. Antes de empezar, por favor suscríbete para no perderte ningún video de Marvel y Spider-Man. Muerte de Gwen y romance con el Duende Verde. Ok, empecemos con una que todos se saben, y es que la muerte en la vida de Peter ha estado muy presente. Y antes de la de Gwen, quizá la muerte más importante que le dio sentido a su vida como héroe fue la del tío Ben. Pero más adelante las siguientes muertes que lo dejaron marcado fueron la muerte del Capitán Stacy al salvar a un niño de los escombros tras una pelea con el Dr. Octopus. Y por supuesto, la muerte de Gwen Stacy. Esto porque el Duende Verde descubrió la identidad secreta de Peter y dejó caer al amor de su vida de un puente. Sin embargo, quizá lo peor del caso es que probablemente no fue la caída, sino Peter quien mató a la chica con su inexperiencia, ya que la tensión de la telaraña al atrapar a Gwen hizo que su cuello se quebrara con el famoso snap. Y no el snap de "mira mi guantelete", sino el snap de "perdiste a tu viejón, mi loco". A pesar de enamorarse posteriormente de Mary Jane, en el evento de House of M, donde descubrimos los profundos deseos de varios personajes, conocemos que Peter desea tener una familia con Gwen y no con MJ, dejando claro que Gwen Stacy es verdaderamente el amor de la vida de Peter Parker. ¿Y qué hay peor que perder al amor de tu vida? Enterarte que antes de morir, tu novia te engañó con tu peor enemigo. Y eso pasó en la historia llamada Sins of the Past. En una carta perdida por años en el correo de Gwen Stacy, llega a manos de Peter. Esta tiene una confesión de la chica que le dice que en un viaje a Europa quedó embarazada. Y el padre no es otro que Norman Osborn. Los hijos de la pareja terminan regresando como villanos que acechan a la familia de Peter. Las imágenes de Gwen cochando con el Duende Verde atormentan al pobre Peter y para colmo la hija de ambos es idéntica a Gwen. Y para echarle más sal a la herida, Mary Jane siempre supo la verdad y la mantuvo en secreto. Ese momento no es de un universo alterno y no es un sueño, y se mantuvo canon por muchos años manchando el recuerdo de Gwen, aunque hay un pequeño giro en todo esto, pero eso lo contaré más adelante. Convertido en araña. Si a ti te picara una araña, te irías derechito al hospital a vomitar tus entrañas, pero si tu nombre es Peter Parker, lo más probable es que te pongas riquísimo. Pero en los cómics no todo ha salido tan sencillo, ya que la picadura le ha provocado deformaciones drásticas e incluso lo convirtieron en una araña gigante. La primera ocasión que esto sucedió fue a finales de los años 60, cuando Peter se encontraba en un momento difícil tras la muerte del Capitán Stacy y tras la revelación de que su amigo Harry era adicto a varias sustancias. Culpándose de ambas situaciones y culpando sus poderes de estos acontecimientos, decidió crear un suero que anulara sus poderes. Pero esto resultó en todo lo contrario, con Peter levantándose con 4 brazos extra. Gracias al Dr. Curt Connors pudo revertir esto. Sin embargo, la transformación más severa fue causada al entrar en contacto con la Reina, una mutante que tenía la habilidad de controlar insectos. Esta habilidad terminó causando que los genes de Spider-Man mutaran, transformándolo en una araña gigante con 8 ojos, patas y pelo. ¡Yugg! Con esto Peter quedaría embarazado de la Reina. ¡Yugg por 2! Afortunadamente, con la intervención del Capitán América y S.H.I.E.L.D., se podría derrotar a la Reina, terminando su control sobre Peter y permitiendo que Spider-Man emergiera del cadáver aparentemente ileso. Pero el ser transformado en araña es algo que se volvería a repetir, y es que se ha explicado que Peter es un tótem de araña. Esto significa que Peter pertenece a un grupo de seres en el multiverso que están conectados a la telaraña de la vida. Esto quiere decir que Peter estaba destinado a recibir sus poderes, pero también que sus mutaciones pueden verse alteradas en cualquier momento. Durante la saga de The Other, parte de esto que les platiqué se nos reveló, y aparte ahí Peter tuvo una brutal pelea con Morlun, miembro de una poderosa raza de seres que se dedican a alimentarse de todas aquellas personas portadoras del tótem de araña. Anteriormente Morlun ya había cruzado caminos con el Trepamuros, lucha que dejó muy mal herido al héroe, pero en esta ocasión nada ni nadie se interpuso en su combate. En una escena brutal, Morlun le arrancó un ojo a Peter y lo devoró frente a él para después vencerlo de una manera despiadada. Interrumpido justo antes de alimentarse de Peter, los paramédicos llevaron a Spider-Man al hospital. Al quitarle la máscara para administrarle oxígeno, ni siquiera pudieron reconocer su rostro, pues se encontraba completamente deformado por los golpes recibidos. Aún en esta triste situación, Spider-Man no se libraría del villano,
quien lo siguió hasta donde se estaba recuperando. Pero justo antes de poder saborear a su presa, Peter reaccionó de una manera nunca antes vista, transformado en un monstruo con colmillos largos y una mirada terrorífica. Con un instinto voraz, Peter mordería la cabeza de Morlun y con una energía cósmica, el ser desaparecería, desvaneciéndose. En realidad todo esto es parte de un proceso de evolución causado por la mordedura de araña. En este proceso Peter tuvo que decidir entre su lado animal y el lado humano. La historia es extraña porque eventualmente Peter renace de un capullo de araña completamente sanado de las heridas. Aunque la mayoría de esta historia ha sido desechada u olvidada porque francamente es muy rara. Aunque la experiencia de convertirse en una araña es una imagen difícil de borrarse. El ataque de los clones. Hablar de clones y Spider-Man es casi un sinónimo de problemas. El principal responsable de los clones en las historias de Spider-Man se llama Miles Warren, un profesor de biología que ha creado duplicados tanto de Peter Parker como de sus seres queridos. Esto porque en realidad estaba enamorado de Gwen Stacy años atrás, pero no entraremos en detalles por ahora. Pero todo este asunto de los clones llegó a su clímax en la saga del clon, en la que se nos presentó a Ben Reilly, quien en realidad se dice era el Peter Parker original. ¿What? Sí, así como lo escucharon. En un primer momento se dijo que Ben Reilly era el Peter Parker original, quien derrotado años atrás había sido reemplazado por un clon, por lo que todas las historias de Spider-Man que habíamos leído en la vida eran en realidad sobre un impostor. Esto tanto a Peter como a los lectores les cayó como un balde de agua fría, y es que esta revelación era una intención real de la editorial por rejuvenecer al personaje y sus historias, pero el cambio trajo muy mala respuesta de la audiencia, porque obviamente era una pendejada. Por lo que números después, Marvel se retractó diciendo que siempre no, que era un doble engaño y que Ben Reilly sí era el clon de Peter Parker. Y Peter Parker era el bueno, te lo juro, no es un clon. Olvida la saga del clon, por favor. Ya sé, esto es un poco confuso, pero esta es una historia que vale la pena examinarla en todo un video. Así que hasta aquí dejaremos esto. La muerte de la tía May. La tía May es uno de esos personajes que uno le reza a Dios que los tenga siempre a salvo en su guarda. Pero en varias ocasiones Marvel la ha matado. Más o menos. Quizá la más memorable se dio en los años 90, en el número 400 de Amazing Spider-Man. Justo a la mitad de la saga del clon, la tía May se encontraba en coma y se levantó para tener una última tarde de calidad con su sobrino, donde le revela que desde hace mucho sabía que era Spider-Man, diciéndole que su tío Ben se sentiría orgulloso del hombre en el que se había convertido. Pero cuando atardece, la mujer pierde fuerza y regresando a casa comienza a despedirse lentamente, hasta que Peter le dice unas últimas palabras inspiradoras. Deja ir, vuela, la segunda estrella a la derecha y hacia el amanecer. El momento es malditamente entrañable como doloroso. La tía May tuvo un adiós bastante poderoso, pero son los 90, entonces obviamente esto tenía que tener un giro todo pendejo. Y es que tras un tiempo se explicó que ella no era la tía May original, sino una actriz contratada por Norman Osborn alterada genéticamente para parecerse a ella. Esa sí no la viste venir, tío. Así es, todo ese momento tan encantador resultó no valer madres. Y para fortuna de todos, la tía May tuvo aún más días para vivir. Atrapado en el cuerpo con Otto Octavius. Sin duda un destino peor que la muerte es quedar atrapado en la mente de tu peor enemigo. Así ocurrió en la historia de Superior Spider-Man, donde vimos como Otto Octavius tomó el control del cuerpo de Peter. Así Otto se hizo pasar por Peter frente a sus seres queridos y tomó el manto de Spider-Man. Y algo triste para Peter es que Otto hacía todo aparentemente mejor que él, conquistando de nueva cuenta a Mary Jane y creando nuevos y mejores inventos. Además, como Spider-Man, creó una red de arañas en Nueva York que lo volvieron muy eficiente luchando contra el crimen. Mientras tanto, un rastro de la mente de Peter quedó como testigo de todo lo que su rival conseguía, sin poder hacer nada para evitarlo, hasta que eventualmente logró retomar el control de su cuerpo. Pero guácala de perro que un hombre con peinado de vacinica te robe tu cuerpo. Bueno, al menos no intentó conquistar a la tía May de nuevo. Formar y perder su empresa. Peter es uno de los personajes más inteligentes en Marvel, pero también flojos. En realidad su aspecto científico y laboral se han visto afectados por sus responsabilidades como superhéroe, y por muchos años el único trabajo que podía mantener era como fotógrafo en el Daily Bugle. Pero en varios momentos la vida parecía sonreírle. Antes de Civil War, Tony lo contrató para desarrollar tecnología junto a él y lo dejó vivir en su torre. Pero pronto Peter se daría cuenta que lo estaba espiando a través de múltiples cámaras, incluida una que estaba en su habitación, y a través de su traje que le había regalado escuchaba y veía todo lo que hacía, prácticamente dándose cuenta que su mentor lo estaba traicionando.
Posteriormente en la historia de Big Time, el sol parecía volver a salir para Peter al ser contratado en Horizon Labs, un lugar abierto a la colaboración que financió a Peter para desarrollar sus propios experimentos. Aunque esto salió un poco mal, ya que varios experimentos causaron que se abrieran portales dimensionales que pusieron en peligro a todos los miembros del staff, y la doble vida de Peter terminó arrastrando a la empresa a desaparecer. Esto también debido a que Otto estaba en la mente de Peter en ese momento y llevaba al extremo sus experimentos. A pesar de eso, tras el reinicio de Secret Wars, se nos presentó a un Peter que por primera vez probaba las mieles del éxito, al convertirse en el CEO de su propia empresa multinacional llamada Parker Industries. La idea surgió desde que trabajaba en Horizon Labs, y en parte fue idea de Otto. En cualquier caso, Parker Industries se encargaría de desarrollar tecnología con miles de empleados a cargo, y donde Peter tendría a su alcance todo tipo de herramientas para apoyar su doble vida como héroe, incluyendo al clásico Spider-Auto. Lamentablemente, cuando Hydra tomó el poder de Estados Unidos durante Secret Empire, Otto Octavius regresó como el Superior Octopus, decidido a recuperar la empresa que él mismo había ayudado a construir, enroscándose en un enfrentamiento con Peter alrededor del mundo, cuyo resultado fue la destrucción completa de los archivos e información de Parker Industries, disolviendo la empresa en el proceso. Peter regresó a ganarse la vida desde abajo, y en tiempos recientes incluso ha perdido su trabajo en el Daily Bugle y ha luchado por tener un nuevo empleo. Robo y muerte de su hija. Bueno, en este punto te habrás dado cuenta que Peter ha tenido como 16 vidas donde le ha pasado de todo, pero uno de los momentos más terribles fue cuando perdió a la hija que tuvo con Mary Jane. Esta historia, que conmocionó a más de uno a finales de los años 90, ha tratado de ser ocultada por Marvel desde entonces, sobre todo por cuestiones de continuidad. Y es que, por si no recuerdan, Peter estuvo casado con Mary Jane, y como un matrimonio común, querían tener eventualmente hijos. La pareja finalmente estaba esperando una niña y todo parecía ir bien. Esto hasta el regreso de Norman Osborn, a quien se le creyó muerto por mucho tiempo. En realidad, él estuvo oculto entre las sombras esperando el momento exacto para atacar. Justo cuando MJ iba a dar a luz, Osborn logró infiltrar al personal del hospital y ordenó que una enfermera tomara a la recién nacida. La realidad es que todo parece indicar que Marvel se arrepintió de haberle creado una hija a Peter, tanto que matarla pareció la mejor idea. Aunque la decisión fue tan cruel que Marvel prefirió jamás volver a hablar de ese tema, con Peter y MJ completamente olvidando que tuvieron una hija. Aunque el qué hubiera pasado si ella hubiera vivido se revisita en la historia en un universo alterno llamado Renew Your Vows, donde incluso la familia de Peter lucha junta como un grupo superheroico. Enterrado vivo. En la que tal vez es la mejor historia del Hombre Araña, Kraven's Last Hunt, pudimos ver el regreso de Kraven, el cazador, que decidido a acabar con su eterno enemigo, lo toma por sorpresa y por fin logra derrotarlo en combate. Pero al darse cuenta que con su muerte Spider-Man nunca habría comprendido lo que le había hecho, decidió simplemente enterrarlo vivo, dejando que actuaran los sedantes con los que lo había sometido. De este modo Peter permaneció bajo tierra por 2 semanas, y aunque eventualmente pudo salir y vencer al villano, este acontecimiento le dejaría múltiples traumas. Solo con la ayuda de la psicóloga Ashley Kafka es que nuestro héroe pudo recuperarse completamente, aunque le costara años el proceso. Muerte de Jean the Wolf. En otra de las mejores historias de Spider-Man, podemos ver que mientras más le va de la verga a Peter, más disfrutan los lectores. Una de estas historias es la muerte de Jean the Wolf. Ella era hija de un inspector de policías de la ciudad de Nueva York. A pesar de que sus padres le advirtieron del peligro de ser policía, ella no se detuvo en alcanzar su meta, y se convirtió en capitán de policía y ayudó a Spider-Man en muchas misiones. Sin embargo, en secreto Jean estaba enamorada de Spider-Man, coleccionando fotografías y recortes de él, aunque esto nunca se lo reveló a nadie. Peter se enteraría de esto de la peor manera, y es que un asesino serial conocido como Sin Eater comenzaría su ola de crimen justo con esta mujer, la cual era su novia en ese momento. Spidey quedaría severamente afectado, sobre todo al conocer que ella estaba enamorada de él. Revelar su identidad y perder a su tía de nuevo. Como ya les dije, Iron Man engatusó a Peter para que fuera su aliado y trabajara con él. Con esto también lo estaba influenciando para que se uniera a su lado durante Civil War. Sintiéndose comprometido, Peter accedió a desenmascararse ante el mundo y revelar su identidad secreta. Esto fue un error no solo por la manipulación descarada de Tony, sino porque varios enemigos aparecieron para vengarse de él, entre ellos Kingpin. Tratando de huir con MJ y la tía May, se trataron de esconder en un motel, pero un francotirador terminaría hiriendo gravemente a la tía May, quien terminó en un estado de coma y con muy pocas esperanzas de sobrevivir. La desesperación de Peter y el poco o nulo apoyo por parte de los que consideraba sus amigos lo hicieron volver al traje negro que hace tiempo había abandonado,
enfrascándose en una cruzada por dar con los responsables para llegar hasta las últimas consecuencias. Sin más opciones para salvar a la tía May, Mephisto se presentaría frente a él, ofreciendo salvar a su tía a cambio de su matrimonio con Mary Jane, y con esto también se prevenía el nacimiento de la hija de ambos. Tiempo después se descubriría la verdad de por qué Mephisto había hecho todo esto, y es que Mephisto había tenido la visión de que acabaría con todos los héroes sobre el planeta Tierra y terminaría reinándola. Sin embargo, May, la hija de MJ y Peter, sería la única heroína que lograría sobrevivir y quien acabaría con él. Por esto, a cambio de salvar a su tía, Mephisto no solo impedía el nacimiento de la hija de Spider-Man, sino que evitaba su propia destrucción. Norman embaraza a la novia de su hijo. Si este título te hizo pensar, ¿pero qué vergas?, estás en lo correcto. Estos hechos ocurrieron durante el evento de Dark Reign, donde Norman Osborn logró consolidarse como el director de S.H.I.E.L.D. y utilizó todos sus recursos para vengarse de cada uno de sus enemigos. En el caso de Spider-Man, Norman lo atacó chantajeando a su propio hijo para que fuera un nuevo supersoldado, similar al Capitán América, pero con el suero del Duende Verde. Pero para asegurar su motivación, secuestró a la novia de Harry, Lily Hollister, y le inyectó una variante del mismo suero, convirtiéndola en el supervillano Menace. No conforme con ello, Norman enamoraría a la novia de su hijo, y la embarazaría para hacerla creer a Harry que se trataba de su propio hijo. Sí, así es, ni siquiera las telenovelas te prepararon para esta mierda. En medio de todo este asunto, Peter trataría de defender a su amigo, amenazando a Norman públicamente y enfrentándolo como Spider-Man, pasando por una de sus más difíciles batallas contra los Vengadores Oscuros. Finalmente, Harry se enteraría de cómo fue manipulado por su padre, encarándolo con la armadura de Iron Patriot. No obstante, pese a resultar vencedor, los daños ya estaban hechos. El mejor amigo de Peter había perdido su patrimonio, a su novia y la posibilidad de un nuevo comienzo. Norman, ya deja de cogerte todo lo que ves, por favor. Harry se vuelve un villano. Pero como dicen, de tal palo, tal astilla. Y la manzana no cae lejos del árbol, porque Harry y sus problemas mentales equipararían o superarían a los de su padre. Las cosas empezaron desde su infancia, tras la súbita muerte de su madre, algo que aceleró por completo el maltrato que tenía Norman hacia él. Indefenso, Harry soportó las exigencias de su padre sin recibir nada a cambio. Esto obviamente empeoraría con la amenaza del Duende Verde, al grado que Harry terminaría siendo víctima de varias sustancias para soportar su condición. Al igual que pasa en las películas, Harry culpó a Spider-Man cuando su padre murió, y su sed de venganza, así como su inestabilidad, lo orillaron a beber el mismo suero que enloqueció a Norman. Ya como Duende Verde, atacaría a su mejor amigo en un par de ocasiones, siendo derrotado relativamente fácil, pero conforme avanzaba el tiempo, sus medios se volverían más letales, perdiendo la batalla ante la locura. Uno de los momentos más importantes en la vida de Peter fue el enfrentamiento final contra su mejor amigo, quien había enloquecido completamente por la fórmula del duende, utilizando a su propia familia como carnada para acabar con Spider-Man. Dicho combate terminaría con la muerte de Harry, pero antes de partir, Harry recuperó la conciencia y camino al hospital agradeció la amistad de Peter. Nuevamente ese momento enternecedor fue retorcido por los cochinos años 90, ya que sin que nadie lo sospechara, justo antes de morir, Harry había trasplantado su mente y la de su padre a una computadora, creando así una inteligencia artificial cuyo objetivo sería cumplir sus deseos de venganza inconclusos. Claro, porque en tu lecho de muerte te vuelves un experto en informática. El primer movimiento de esta inteligencia artificial fue un intento por exponer al hijo de Harry, sin importar que fuera un niño, a la fórmula del duende. Cuando este plan directo fue detenido, la inteligencia optó por otro tipo de salidas, cada una de ellas más complejas que la anterior, las cuales mencionaré a continuación. Los padres de Peter regresan, más o menos. La muerte de Harry ha arrastrado una serie de actos que han convertido lentamente a este personaje en el peor villano de Peter. Y es que Harry Osborn estuvo detrás del regreso de los padres de Peter, persuadiendo al camaleón para que creara dos androides iguales a los padres de Peter. Sí, aquellos que fueron dados por muertos durante su infancia. Con la súbita aparición de sus padres, Peter se mostró consternado, y es que por fin se había cumplido uno de sus sueños de la niñez, el tener a su familia reunida. Aún con sospechas, Peter comenzó a confiar en los impostores, pero mantuvo alejados los temas de su identidad secreta, hasta que en un punto los impostores se rebelarían ante él como monstruos horribles, atacándolo en el proceso. Destruyendo a los androides, Peter perdió por completo la razón y se enfrascó en una persecución en contra del camaleón. Con una actitud salvaje, nuestro héroe se vio sumamente perturbado. Afortunadamente, la intervención de Mary Jane fue pieza clave para traerlo de vuelta a la cordura. Pecados del pasado. Bueno,
Después de 700 desgracias, retomemos esas secuencias perturbadoras de Norman y Gwen haciendo el delicioso. Y es que ese hecho terrible fue ejecutado por nada más y nada menos que Harry Osborn. ¡Yuck! Sí, escucharon bien. Y es que Marvel Comics por alguna razón esperó más de 15 años en darnos una respuesta a este lío, y en decirnos que Harry había sido culpable de crear esta idea de que Gwen y Norman habían tenido sexo. En sí todo tiene que ver con la inteligencia artificial de Harry que a partir del ADN de Norman y Gwen Stacy creó a los supuestos hijos de Gwen, llamados Sarah y Gabriel. Gracias a la intervención de Mysterio, se les hizo creer que eran hijos legítimos de la pareja, y es por eso que fueron a atormentar a Peter y a su familia. Además, Mysterio implantó recuerdos en Mary Jane como en Norman Osborn, y así todo logró cuadrar. Y con esto que te acabo de contar, seguro ustedes dirán, ¿pero qué mamadas estás contando? Y están en todo lo correcto. Aquí se pueden dar cuenta que hay cosas que le han pasado a Peter que verdaderamente se han pasado de lanza. Pero, sorprendentemente, aún no acabamos. Kindred y el alma de Harry. Todos los caminos llegan a Mephisto, por lo menos en Marvel. Y es que para complicar más la historia, se explicó hace poco que este demonio habría convencido a Norman Osborn de venderle el alma de su hijo Harry a cambio del éxito de Oscorp en un momento en que su compañía iba a desaparecer, sellando de este modo el destino de Harry, quien sería obligado a sufrir por los actos de su padre, tanto en la vida como en la muerte. Y cuando su alma por fin llegó a los infiernos, no pudo evitar ser un títere de Mephisto. Fue así como la inteligencia artificial que había dejado como legado se convirtió en un artefacto sobrenatural con otros fines. Esta inteligencia artificial, al crear a Gabriel y Sarah, aceleró su proceso de crecimiento y muerte, para que una vez en el reino de Mephisto, los gemelos fueran manipulados y dotados de poderes sobrenaturales a partir del alma de Harry. Dicho proceso se repitió incontables ocasiones hasta que estuvieran listos para dar el golpe final. Mientras tanto, un nuevo y casi perfecto clon de Harry sería integrado en la vida de Peter, aprovechando los cambios provocados después de que Mephisto separó a MJ y a Peter. No se pierdan, amigos, que este pedo se complica aún más. Una vez que todas las piezas estuvieron dispuestas en el tablero, un nuevo villano llamado Kindred surgió, cuyo primer acto fue desenterrar a los seres queridos de Peter, como Gwen Stacy, el tío Ben, Jean DeWolf, y los puso en una cena. Ya saben, cosas padres de los cómics. Y aunque en primera instancia se pensó que la identidad de este villano era el clon de Harry Osborn, en realidad se trataba de Sarah y Gabriel, usando una variante del suero del camaleón para ocultarse. Ay, cabrón, esta pinche historia está cabrón. Intuyendo los orígenes de Kindred, Spider-Man buscó la ayuda del Doctor Strange, quien descubrió que Mephisto estaba detrás de todo. Y mientras se libraba la batalla final contra Kindred, Strange apostaría en un juego de ruleta el alma de Harry, resultando vencedor. Ya sin el alma de Harry, la inteligencia artificial desapareció de la Tierra y los gemelos fueron finalmente derrotados. Con esto se recalca que Mephisto ha sido muy importante en la vida de Peter, debido a ese asunto de que la hija de Parker terminará venciendo a Mephisto, y es por eso que Mephisto nunca ha dejado de acechar la vida de Peter Parker y a todos a su alrededor. Y bueno, si creías que tu vida era culera, era porque no conocías la vida de Spider-Man. Por favor, comenta si te gustaría ver un video similar, pero con cosas malas que le hayan pasado a Spider-Man a través del multiverso. Yo soy Mr. X, te agradezco por ver este video, nos vemos en la próxima.